Amigas y amigos, hoy le dan una tremenda vapuleada a Broso, el payaso tenebroso. Y es que estaba esperando que Joaquín Cosío, mejor conocido como el Cochiloco, se le fuera con todo al presidente López Obrador. Si es bien cierto que este actor, que tiene reconocimiento a nivel internacional, tiene su conflicto con la Cuarta Transformación, lo que le acaba de decir al payaso tenebroso, a este mugroso que tristemente ha querido manipular a las y los mexicanos, no tiene nombre. Lo dejó en la lona, lo dejó vapuleado. Y es que la Cuarta Transformación seguirá gobernando en nuestro país por mucho tiempo, a pesar de que le duela a todos estos personajes y sobre todo pues a estos medios de comunicación que ya no reciben su chayote. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué le dijo el Cochiloco a Broso, el payaso tenebroso? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, como ya es costumbre de Broso, el payaso tenebroso, pues con todos sus invitados siempre quiere tratar de dejar en mal al presidente López Obrador. Y es que ellos están encanijados porque ya les quitaron su chayote. Y obviamente en estos programas como el de Broso, pues siempre invitan a personas que creen afines al proyecto conservador. En este caso invitaron al Cochiloco, al actor Joaquín Cosío, y nunca imaginó lo que diría este actor. Y es que, como les digo, si bien es crítico y ha dicho en redes sociales que está en contra de las políticas del presidente López Obrador, pues el día de hoy le tapó el hociquín a Broso. Y es que Joaquín Cosío pues ya dio su punto de vista de que el gobierno de la Cuarta Transformación seguirá por mucho tiempo más, aunque le duela a estos mezquinos. Veamos el video. O tú y gente que entiende este tipo de sensaciones, sentimientos, necesidades, es vital. Finalmente para todos es vital. Unos lo entienden y otros no. De ahí también surge la necesidad de hablar de que se pensó en algún momento que todos estos quehaceres iban a ser especialmente apoyados por un régimen como este que entró, que a diferencia de otros políticos y de otros partidos, se le daría una prioridad a la cercanía de la gente con la escritura, con el teatro, con la música, con la escultura, con ese quehacer. Y no llegó. Y no pasó esta espera, quizá de 30, 40 años, de mucha gente esperando este maravilloso momento donde la cultura, el saber, el sentir iban a tener un lugar de privilegio. Y a la chingada. No hubo tal, ¿no? Sí, efectivamente había esperanza, había expectativa. Algo tendría que pasar, algo tendría que cambiar, y sobre todo en esta sección, en esta área de la sensibilidad y de la entrega, del arte en sí. Pero bueno, no ha sido así. Llevamos ya algunos años constatando pues que la cultura como la posibilidad artística no es de interés, ¿no? Ni prioridad ni interés alguna. No está. Fíjate, esto nos acerca a las películas porque tú acabas de trabajar con Luis Estrada, acaban de estrenar Que Viva México. Hablábamos de La Ley de Herodes como el momento, la foto de lo que fue el priismo y de lo que seguirá haciendo, por cierto. O sea, el priismo es un espíritu. El infierno, donde está retratado ese momento del panismo y la guerra contra el narco y lo que representa para todo el país. Y viene Que Viva México en la época de López Obrador. O sea, te toca estar muy cerca de todos estos procesos artísticos cinematográficos. Y ahora, ¿qué te pareció trabajar con Luis en esta parte de la 4T, el cine en la 4T? Bueno, con Luis siempre la experiencia es insustituible, ¿no? En mi caso es la tercera película que hago con él, y la experiencia en sí de hacer una película con él, más allá del mensaje político, la crítica que él piensa hacer, es una experiencia insustituible. Es un gran cineasta, un gran director de actores que te conduce y te lleva, te provoca para conseguir lo que él anda buscando. Pero lograr hacer Viva México fue también una cosa compleja. Al menos en mi caso, al igual que Damián Alcázar, hicimos 3 personajes. La invitación fue a hacer 3, lo cual planteó 3 retos, pero al mismo tiempo 3 posibilidades de un gozo
total, ¿no? Tres personajes en una misma historia. Damián tiene momentos deliciosos donde él mismo habla con otro personaje que es él mismo. Claro. Se habla a sí mismo, en fin. En este caso, estar en Viva México, donde conserva de alguna manera la posición crítica, aunque creo yo que Luis trabaja mucho más o se ve obligado mucho más a trabajar sobre la anécdota de la película, porque es una película grande, ambiciosa, muchos personajes, muchas maneras de hablar, mucho diálogo, mucha interrelación, y cuidar, aparte de ello, conservar una dinámica crítica sobre el régimen en turno, complejo, complicado. Creo que la película sigue siendo una película valiente, sigue siendo una película gozosa también. Antes que otra cosa, Luis hace películas, eso. Incluso hablemos de Cualquiera, del Infierno, que es, en fin, de todo ello. Él siempre logra, antes de otra cosa, hacer una película para divertirnos y entretenernos. Pues de lo contrario andaría en los terrenos del panfleto. Creo que él siempre consigue una película que divierta. Fíjate que habrá opiniones, pero por ejemplo, no hubo escrúpulos en la ley de Herodes para decir, no mames, o sea, esto es el PRI, cabrón. 70 años de esto, estas figuras entre Pedro Armendáriz, que estás en gloria, ¿verdad, cabrón? Exactamente, Pedro y Damián haciendo este juego perverso de lo que ha sido México en los últimos 70 años, de ese momento, sin escrúpulos. En el infierno, donde rebotas de fama con el cochiloco, ¿no? O sea, esta cuestión de sangre y de tripas y de traiciones y todo rociado con dinero, ¿no? Todo absolutamente sin escrúpulos. Creo yo que Luis tuvo escrúpulos en Que Viva México. Y en vez de decirle, oye, Andrés, la cagaste, güey. Oye, Andrés, la cagaste, güey. Creo que Luis dice, mira el desmadre que tienes. Creo que la película es, ve el desmadre que estás dejando que suceda. El desmadre ya venía, pero estás dejando y estás gozando, no sé por qué, de que todo esto suceda y siga sucediendo por muchos años. Esto es lo que yo vi, acompañado de una nalga, de un whisky y de un acelerador. Eso es lo que yo sentí. ¿Tú crees que es por ahí? Sí, yo creo que de alguna manera Luis se sale de estas anteriores narrativas y hace un proyecto mucho más ambicioso, donde busca hacer una crítica a varios flancos, ¿no? Yo creo que se sale pues de esta historia donde hay una crítica sostenida por pocos personajes y ahora él se mete en un problema, vamos a llamarlo de esa manera, con una familia enorme en primer lugar. Enorme, y donde todos tienen interrelaciones entre sí, donde todos cohabitan, donde todos viven de alguna manera relaciones de toda índole, ¿no? Ya los veremos, ya los verán en la película. Estupendos personajes. Sí, claro, estupendos. Pero finalmente su posición crítica continúa, aunque creo yo que ahora la película es más narrativa, en el sentido de que se concentra en trabajar sobre una familia como tal, y la crítica que siempre tiene la fundamenta en las maneras de ser de estos personajes que están ahí cohabitando. Porque toda la troupe de actores que hacen la película es maravillosa. La troupe completa de actores es entrañable. O sea, todos están bien y se nota que se están divirtiendo y se nota que se pican las costillas, entre otras cosas. Se nota. Hay ese ambiente, hay esa atmósfera. Pero para nadie era secreto, por ejemplo, que tú tienes posturas muy claras con respecto al gobierno. Igual que Damián. Damián tiene sus posturas bastante claras al respecto de los cariños y afectos al régimen. Y tú has demostrado lo contrario, lo cual nos llevaba a pensar, decir, ¿cómo van a resolver o sea, porque finalmente el creador, Luis, el director, que en el cine es Dios, va a reunir a antagónicos. No hubo bronca con eso. Ninguna, no. Porque se quieren. Sí, porque somos actores profesionales, por así decirlo. Es decir, no está en el set de ninguna manera nuestra vida fuera del set. En el set somos otros, en el set somos personajes que cohabitamos, y yo le tengo un respeto profundísimo a Damián, de la misma manera que compartimos una amistad ya de muchos años, de muchísimos años, y él sí tiene unas preferencias, me parece, varios amigos míos, de hecho, tienen mucho más filiaciones con el régimen actual, con el movimiento de la 4T. Yo difiero en muchísimas cosas, pero con la mayoría sostenemos relaciones amables, filiales, es decir, no podemos de ninguna manera someter nuestra amistad a una actitud política que por otra parte pasará. Se pasará, y la amistad de alguna manera tendría que permanecer. Bueno, pero ahí estás hablando de una gran salud mental.
O sea, porque finalmente en estas polarizaciones se acaban hasta las familias, Sí, claro. no digamos las amistades. O sea, por si supuesto. tienes la salud mental de conservar tus afectos, Sí, claro. a pesar de los asuntos, vamos a decir, políticos, porque yo decía, a ver a qué hora se empiezan a agarrar a madrazos. O sea, que de pronto Cosío diga, no, es que yo no estoy de acuerdo. Oye, no vas a hablar de mi padre, este tipo de cosas, ¿no? Y chinga tu baby. O sea, pero no hubo eso. De ninguna manera, de ninguna manera. Con ninguno de mis amigos ha habido eso, ¿no? Tengo otros amigos actores que son 4T. 4T y sostengo la misma amistad. Pero, sí, Incluso- pero tú les hablas y les dices, Sí, dices, oye, la pendejada que hizo el presidente y Sí, esto. por o sea, supuesto, por supuesto. Ellos me dicen fifí, en fin, esta serie de adjetivos estás vendido, tradicionales, fifí, frívolo, cabrón. conservador, clasista, en fin, todo eso. Entonces, bueno, está bien, pues, si eso piensas, pero la amistad continúa. La amistad continúa y tenemos conciencia de que ha de pasar, seguramente. Dijiste, todo pasa. Todo pasa. Verdaderamente, vamos, no que lo creas, me imagino que lo vives, porque estamos viviendo un momento de la chingada en el país, muy peligroso, muy peligroso. Sí, claro. ¿Tú crees de veras que la personalidad de nuestro país, la historia, le dará el chance de ver cómo todo esto pasa para pasar a otro momento? No sé si mejor o peor, pero otro. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que sí, aunque tal vez tarde. Aunque tal vez tarde, ¿no? Creo que este régimen va a durar, ¿no? Y va a durar un rato. No solamente... Porque lo que sí es innegable, me parece, es la inteligencia política del presidente y de cómo de alguna manera él ve hacia adelante y en un futuro que él ya ha orquestado. Creo yo que va a durar un rato. Sí, va a durar un rato. En el caso de la actividad cultural, lo hemos mencionado muchos amigos escritores, etcétera. Bueno, pues esto va para largo. Hay que simplemente trabajar y esperar a que esto de alguna manera cambie en algún momento. Pero de que tardará la penumbra, va a llevarse un rato. Sin dudar. Pues ahí está, familia, lo que le dijo Joaquín Cosío a Broso. Una postura que obviamente le dolió a este señor y también a Joaquín, aunque lo digan, aunque no lo quieran decir, pues es que en los sexenios anteriores tenían muchos privilegios. Ya hemos visto cómo se ha revelado que financiaba el gobierno las películas, por ejemplo, de Eugenio Derbez. Y así en cualquier área en nuestro país había pues estos amiguismos, estas corruptelas, y hoy con el gobierno del presidente pues se han echado abajo todos estos tipos de negocio que beneficiaban a unos cuantos. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.